Le presento a Alfredo Gómez Peyoé. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Como dijo Julio, la noche está de lluvia y hemos tenido la dificultad esta del concierto que no debió haber sido hoy, pero bueno, estamos aquí y entonces vamos a dar una conferencia que nosotros hemos titulado El debate ideológico durante la República de 1902 a 1958. Las ideologías, o sea, como hemos titulado esto debate ideológico, debemos tener una idea de qué cosas son las ideologías. Las ideologías, o sea, como dice la palabra, es el estudio de las ideas. El primer hombre que trató, o sea, que acuñó este término fue Destus de Tracy, un filósofo, un aristócrata francés del siglo XVIII. Y alrededor de este término, de este concepto, se ha hablado mucho, se ha debatido mucho, pero muchas veces se ha politizado el término. Y yo creo que se piensa, ¿no?, que la ideología siempre conduce, a la persona que piensa ideológicamente, siempre conduce a un error, siempre es un pensamiento sesgado y erróneo. Y yo creo que no es exactamente así. Por ejemplo, Karl Marx consideraba que la ideología era producto de la clase social a la que uno pertenecía, y eso era inescapable. Si uno nació millonario, pues uno tenía ideología de millonario; si uno nació pobre, eso no es así. Toda persona tiene una forma ideológica de pensar. Eso forma parte del pensamiento natural de las personas. La ideología se compone de tres partes fundamentales. Una parte representativa: cómo vemos el mundo, cómo vemos la sociedad. Todos aquí y todos allá abajo y en todas partes tenemos una idea específica de cómo vemos la sociedad. Será de una manera más organizada, menos influye la cultura, la formación educacional, la familia, etcétera. Pero todos tenemos una representación más o menos de cómo es la sociedad, y además de eso, la parte normativa de la ideología, que es cómo debía ser la sociedad de una manera más o menos organizada. Y hay una tercera parte que es cómo, la parte programática, que es cómo lograr que la sociedad sea como nosotros pensamos. Los programas políticos, ya eso estamos hablando ya de ideologías organizadas. Los programas políticos, la pertenencia a un partido político, todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos una idea de cómo es Cuba, de cómo debía ser Cuba, y muchos tenemos una idea de cuál sería el plan para transformar a Cuba de la manera como nosotros quisiéramos que fuera. Igual de los Estados Unidos, porque vivimos dentro de los Estados Unidos. En Cuba, ese debate ideológico se dio a lo largo de la República. ¿Qué era Cuba? ¿Cómo debía ser Cuba? ¿De qué manera podríamos transformar a Cuba? Las ideas forman las instituciones. Las instituciones son las que lo que las personas crean para poder vivir en sociedad. Es imposible vivir en sociedad sin instituciones. Las instituciones, lógicamente, cercenan hasta cierto punto la libertad. Yo no puedo hacer lo que me da la gana si yo vivo en sociedad. Las ideas y las ideologías van formando las instituciones. No todas las instituciones son buenas, hay instituciones muy malas, hay instituciones muy buenas, porque no todas las ideas son buenas, hay ideas que son muy malas. Y eso está demostrado a lo largo de la historia. A veces las ideas malas perduran y crean instituciones muy malas, y ahí tenemos el caso de Cuba, que nosotros como cubanos estamos hablando de Cuba. Instituciones muy malas, creadas por ideologías muy malas, que han hundido ese país como actualmente lo vemos. Cuando surge la República de Cuba en el año 1902, surge como una estructura institucional creada por los norteamericanos. Entre el año 1899 y 1902, como todos ustedes saben, Cuba existió la intervención norteamericana, y los norteamericanos crearon en Cuba, iniciaron un experimento, posiblemente el primer experimento de nation building que hicieron los Estados Unidos fue el caso de Cuba. Los Estados Unidos quisieron crear una nación en Cuba y la dotaron de una estructura institucional determinada. La Constitución de 1901, una constitución liberal. O sea, cuando hablo de constitución liberal, es una constitución, es un cuerpo legal
que no reconoce, o sea, reconoce solamente la protección de los derechos individuales. Realmente la Constitución de 1901 no contemplaba protección de ningún derecho social, no tenía nada que ver con eso. Es una Constitución completamente liberal. Y la enmienda Platt. La enmienda Platt forma parte convierte a Cuba en un protectorado y realmente limita la soberanía cubana. El gobierno cubano no tenía soberanía completa. La enmienda Platt determinaba una serie de comportamientos que debía tener la República de Cuba. Cuando nace la República de Cuba en 1902, hay una sensación, sobre todo entre todos los intelectuales, la mayoría de los intelectuales y políticos, esa nueva clase, esa clase política naciente, porque se está estructurando una clase política y prácticamente no existía una sociedad civil. Realmente la sociedad civil es el elemento fundamental de la democracia. Una democracia no puede existir sin sociedad civil. La sociedad civil es lo único que le pone freno al avance del Estado. El primero que vio eso fue Alexis de Tocqueville cuando estuvo aquí en los Estados Unidos, que vio el desarrollo de la democracia norteamericana y cómo esa democracia solamente podía existir mientras funcionara una sociedad civil. Cuando no funciona una sociedad civil, sencillamente la democracia desaparece. Por eso los regímenes autoritarios tratan de limitar las sociedades civiles y los regímenes totalitarios la destruyen, simplemente destruyen la sociedad civil. Alexis de Tocqueville vio aquí en la América, y eso fue una de las cosas que más le llamó la atención, cómo funcionaba una sociedad civil y cómo era la única garantía que tenía la democracia para sobrevivir. Si no, el Estado se la come. El avance del Estado llega a convertirse en una dictadura. En Cuba, la sociedad civil empezaba a nacer una sociedad civil. La primera idea que se tenía en Cuba por parte de la nueva clase política y parte de la intelectualidad de Cuba era que los Estados Unidos se iba a anexar a Cuba. La anexión de Cuba por parte de los Estados Unidos era una espada de Damocles que sentía todo el mundo que era una cosa latente. Los Estados Unidos, el poder político que tenía sobre Cuba, que le daba la enmienda Platt, y además de eso, el poder económico que estaban alcanzando a través de grandes inversiones, pues ponían en peligro, supuestamente ponían en peligro la mera existencia de la nacionalidad cubana. Las 12 personas más vocales en que levantaron más la voz, cuyas voces fueron más importantes en aquellos momentos, fueron el senador Manuel Sanguilí y Enrique José Barón. Enrique José Barón escribe, Manuel Sanguilí, por ejemplo, se opuso a la enmienda Platt. Se opuso a la enmienda Platt junto con toda una serie de constituyentes que se opusieron a la enmienda Platt, entre ellos, el Marqués de Santa Lucía, Juan Gualberto Gómez. Manuel Sanguilí también se opuso al Tratado de Reciprocidad de 1903. En el año 1903, Manuel Sanguilí propone en el Senado una ley para que no se le venda tierras a ningún extranjero cubano. Cosa como difícil, pero bueno, en aquel momento no se aprobó, ni mucho menos. Pero bueno, él fue incluso también ministro de Estado en tiempo de José Miguel Gómez y trató de establecer una serie de tratados con otros países, especialmente con Gran Bretaña, que contrapesaran un poco el poder y la influencia norteamericana. El otro personaje que fue el filósofo más importante de toda esa primera etapa, esa República de Cuba temprana, fue Enrique José Barón. Enrique José Barón tiene numerosos artículos alertando acerca de la posibilidad de que la nación cubana estaba en peligro. El año 1906, que fue el año, cuando empieza la segunda intervención norteamericana, él escribe un artículo, yo tengo una pequeña reseña del artículo que él escribe que se llama Abriremos los ojos, pregunta Abriremos los ojos. En ese artículo, entre otras muchas cosas, él dice: ya he dicho en otra ocasión que esos grandes intereses extraños que representan la mayor actividad de nuestro suelo son los que han traído la escuadra americana a nuestros puertos
y el ejército americano que ocupa nuestro pueblo. Cuba, a lo largo de los primeros 20 años, tiene un despegue económico extraordinario, realmente extraordinario. Produce un milagro económico. Y durante esos años que va cuajando realmente la sociedad civil una de las cosas más importantes de ese periodo, que es donde se consolida la primera generación republicana de Cuba, o sea, los jóvenes que llegan a la madurez política en esos primeros 20, 25 años. Uno de los aspectos más importantes es el descubrimiento de José Martí. José Martí, la idea de José Martí había quedado bastante olvidada. En los primeros años de la República de Cuba, la idea de Martí estaba muy difusa, había quedado bastante olvidada. Y esto una serie de gente, entre ellos principalmente Gonzalo de Quesada, que fue su albacea, empezaron a publicar las obras de Martí. Eso fue un descubrimiento formidable para la primera generación republicana, porque fue la inspiración, realmente fue la inspiración de toda esa primera generación, incluso hasta hoy en día, de este think tank, que pudiera decirse, no, padre de Martí. Martí ha sido realmente el guía de las diferentes generaciones republicanas. En esa época, ya cuando comienza la década del 20, efectivamente en Cuba había una extraordinaria libertad civil. Se podía criticar al gobierno abiertamente, específicamente, sobre todo, bueno, en tiempos de Sayas, había una gran libertad civil, había un debate de ideas muy grande, y el hecho, o sea, como prueba la formación y la concreción de esa sociedad civil. Se van creando, por ejemplo, la Junta de Renovación Nacional, se crea la Junta de Renovación Nacional que dirigió Fernando Ortiz, se creó la FEU, tuvo lugar la protesta de los 13, se creó la Falange de Acción Cubana, el Movimiento de Veteranos y Patriotas. O sea, todas estas son organizaciones que están retando abiertamente, criticando abiertamente la política clientelar del gobierno cubano, la corrupción que había del gobierno cubano, y sencillamente lo podían hacer y hasta cierto punto influían sobre el gobierno. El gobierno no es un gobierno autista, que bueno, tú puedes decir lo que a ti te da la gana y yo hago lo que a mí me da la gana. No. Esta sociedad civil estaba influyendo decisivamente en la forma de ver la República de Cuba. Y había siempre se mantuvo esa corriente de nacionalismo, el nacionalismo debido a la limitación de la soberanía nacional. En el año 1925 gana las elecciones Gerardo Machado y el Partido Liberal. Realmente el Partido Liberal fue en su programa político, que ya se llamaba la Plataforma de la Regeneración, reunía todas las aspiraciones y los reclamos de la sociedad civil cubana. La protección de la industria nacional, o sea, no solamente la protección de la industria nacional, sino el fomento de la economía, el tratar de diversificar la economía y tratar con los Estados Unidos de firmar un nuevo tratado de reciprocidad, y además de eso tratar acerca de la aprobación de la enmienda. Machado salió abrumadoramente. El presidente en su primer periodo, o sea, sus primeros 3 años aproximadamente, parecía que se cumplían todas esas expectativas que tenía la sociedad civil. Por ahí se hizo la nación proteccionista de 1927, se limitó la zafra con la ley Verdeja, se comenzó el enorme plan de obra pública, buscando la manera de crear empleo, pero todo aquello se empezó a poner en entredicho. Con la crisis azucarera y después la Gran Depresión paralizaron todo el desarrollo de ese programa nacionalista de Machado. Y simplemente la clase política
se atrincheró para no perder sus posiciones y comenzó el camino hacia la dictadura. Se creó el llamado cooperativismo, ya donde se pusieron de acuerdo los partidos políticos en aquel momento, los liberales, los conservadores y el Partido Popular, para hacer una enmienda a la Constitución de 1901 y permitir la reelección de Machado por 6 años más. Aquello inmediatamente, en 1928 se transformó la Constitución de 1901 y aquello disparó simplemente la oposición y el gobierno de Machado atacó a la sociedad civil. Sencillamente abiertamente se convirtió en una dictadura y se disparó la revolución, la llamada revolución de 1908. Entre las principales organizaciones que se forman, organizaciones revolucionarias, porque una cosa que no dije cuando estaba hablando respecto a las ideologías, los programas de acción de toda ideología siempre son o conservadores o reformistas o revolucionarios. Hay ideologías revolucionarias, ideologías reformistas y ideologías conservadoras. Hasta aquel momento, todas las ideologías que estaban, de la sociedad civil cubana eran reformistas. Todos buscaban la reforma de la República, reformas que permitieran el avance de la República y la consolidación de la nación cubana. Cuando la dictadura comienza a atacar y a tratar de eliminar y destruir la sociedad civil cubana, estas ideologías se van a transformar en ideologías revolucionarias. Los principales movimientos, fueron varios, pero los principales movimientos, tenemos el movimiento de los estudiantes, el DEU, el Directorio Estudiantil Universitario, cuyo programa de acción, su manifiesto, incluyen toda una serie de reformas sociales, con las 8 horas, hay toda una serie de reformas sociales que están incluidas, seguro a los trabajadores, pero el más efectivo de todos, el más detallado de todos, es el programa del ABC. El programa del ABC incluye muchas más reformas, incluye la creación de una república nueva, una república que ya empieza a dejar de ser una república liberal y se bozan toda una serie de ideas que la transformarían, que la llevarían a una transformación hacia una república socialdemócrata. Dentro del gobierno de Machado también hay toda una serie de corrientes reformistas que buscan, algunos de los políticos que forman parte del gobierno de Machado, buscan algunas reformas políticas. Entre ellos, por ejemplo, está las propuestas de Santiago Rey Pernas y Celso Cuéllar de Río de crear un banco nacional y un banco agrícola. La más famosa de todas, que pudiéramos decir, fue la que presenta Ramiro Guerra en su famoso libro Azúcar y Población en las Antillas, que va dirigido fundamentalmente a concientizar acerca de los peligros de la expansión del latifundio azucarero, peligros no solamente económicos, sino peligros sociales. Otro de los planes reformistas dentro del gobierno del Machado está el del ingeniero José Comayonga. José Comayonga presenta en el Club Rotario de La Habana en 1927, presenta un plan muy detallado de transformación, de cómo debía transformarse y diversificarse la República de Cuba. Él dijo unas palabras que pueden parecer hasta cierto punto proféticas en esa presentación en el Club Rotario. Él dijo, y yo lo tengo aquí para citarlo, él dijo: sea cual sea el porvenir del azúcar, Cuba no puede depender únicamente de ella. O la República derriba a la caña, o la caña derriba a la República. Eso casi fue profético, porque casi la caña puede decir que derribó a la República. La revolución, el programa del ABC propone medidas tanto de carácter económico como político como social. La revolución con una renovación completa de la República de Cuba bajo una institucionalidad característicamente socialdemócrata. El 12 de agosto del 33
el gobierno de Machado, el embajador norteamericano Benjamin Somerville impuso un gobierno encabezado por el doctor Carlos Manuel de Céspedes con el objetivo de mantener el status quo, pero mantener el status quo en Cuba en aquellos momentos resultaba imposible. El 4 de septiembre tiene lugar el levantamiento en Colombia, el golpe de Estado el 4 de septiembre y finalmente el 10 de septiembre. ¿Me quedo un minuto? No he podido llegar a ningún lado. Permíteme. Y comienza el 10 de septiembre el gobierno de los 100 días de Grau. No podemos prácticamente hablar, aquí yo tengo todos los principales decretos del llamado gobierno de los 100 días, pero no podemos llegar a eso. Entre 1934 y 1940 tiene lugar una transición entre lo que fue la República Liberal y lo que va a ser la República Socialdemócrata. La medida que toma el gobierno de los 100 días de Grau, después el programa del Partido Revolucionario de Cuba auténtico, que se funda en 1934, el plan trienal de Batista, la ley de coordinación azucarera y algunas propuestas radicales, como pudiera ser la Joven Cuba, el Partido Comunista. Todo eso se fue más o menos concretando dentro de lo que fue la Constitución de 1940. La Constitución de 1940 ya es la institucionalización del Estado socialdemócrata. Entre el año 40, el Estado socialdemócrata de Cuba, como nosotros lo vemos, tiene dos fases. La primera fase, entre el 40 y el 52, y la segunda fase, entre el 52 y el 58. En esta primera fase, el problema fundamental, a pesar de que es el momento en que de la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, la guerra de Corea, le dan a Cuba una gran ventaja financiera, en Cuba no se puede resolver uno de los problemas fundamentales de la República, que va a ser el desempleo y la diversificación económica. No se pudo resolver, no se resolvió. En el año 1952, cuando llega al poder Fulgencio Batista, después del golpe de Estado del 52, estos problemas estaban latentes y parecía, había que reformar, había dos ideas fundamentales. Por una parte, estaba la idea de que había que reformar la estructura económica de Cuba sin tocar las instituciones socialdemócratas que se habían creado. Un grupo de expertos norteamericanos, la llamada Misión Truslow, en el año 1950, hacía un estudio muy detallado de la situación de Cuba. Y además de ver los problemas estructurales de la economía cubana, o sea, el problema de la estacionalidad de la agricultura, del desempleo, que como creadora de desempleo, ven que hay un problema de institucionalidad en Cuba grave. Creen que ese es el primer problema que hay que atacar en Cuba. Hay que hacer un cambio institucional en Cuba, que no podemos, desgraciadamente no podemos ampliar, que es muy interesante, pero que no podemos ampliar aquí, no lo podemos, cuestión de tiempo. Cuando Batista da el golpe de Estado del 52, él pretende, sus economistas y sus políticos pretenden reformar la estructura económica de Cuba sin tocar la institucionalidad socialdemócrata. Y el país se encamina, o sea, empiezan a crear un Estado muy parecido a lo que se denomina un capitalismo de Estado. Realmente el capitalismo de Estado de Batista fracasó, no resolvió los problemas fundamentales del país, ni mucho menos, y al final ya de la década de los 50, las ideologías colectivistas ya estaban logrando bastante hegemonía dentro de la opinión pública. La ideología colectivista como que era necesario mucha mayor planificación y aparentemente mucho más socialismo. Y entre otras cosas, bueno, la eliminación de la corrupción política, etc. Pero se veía como que la única solución a los problemas estructurales de la economía cubana estaban en la planificación, un tipo de planificación en la conversión de Cuba prácticamente en una economía de tipo fascista. Entre ellos, los planes de la CTC, por ejemplo, con Eusebio Mojal, lo que ellos plantean simplemente es convertir a Cuba en una economía fascista. Incluso las mismas tesis del movimiento 26 de julio
de Felipe Pasos y Regino Gotti no es más que eso. Cuando la revolución triunfa en el año 59, la revolución del 59, el movimiento 26 de julio tenía un fuerte componente liberal. No tenía un componente liberal en su ideología, sino tenía un fuerte componente socialdemócrata dentro de su ideología, que aspiraba a continuar profundizando el programa de la Constitución del 40. Y había otra vertiente radical que fue finalmente la que predominó y dio por terminado a la República de Cuba. O sea, la República de Cuba se movió desde 1902 hasta 1958 entre estas dos tipos de institucionalidad, hasta que finalmente murió en 1959 frente a ideologías radicales del socialismo radical. Hay otras cosas muy interesantes, pero sencillamente el tiempo no es una conferencia muy rápida. El tiempo no da. Hago la apariencia en el momento que está hablando del Estado poderoso y todo eso. Mira, lo difícil. Bueno, ahí está. No, y 3 y 4, todo lo que ustedes quieran. Lo difícil no es tan solo los temas profundos que ellos están hablando, sino pedir que lo hagan en 15 minutos. En 15 minutos. Es muy difícil cuando son temas que básicamente se puede dar una cátedra, porque es tan profundo, y eso es lo que lo hace todo más difícil. Varias anotaciones. Martí, efectivamente, fíjate que el primer sello de Martí aparece, sello postal, en el año 14 o 17. O sea, no fue recogido, a pesar de que los próceres que quedaron vivos sabían el papel que jugó Martí. Yo insisto siempre en el análisis y el retornar a juzgar a Cuba republicana como se debe, en una forma comparativa. Porque, mira, primero, dictaduras totalitarias, como bien lo dijo Jeane Kirkpatrick, es el crimen organizado arribado al poder. Punto. En otras palabras, corrupción institucionalizado sin ningún espacio de nada. Toda democracia, conducida por seres humanos, imperfecta. Y vuelvo al ejemplo de los Estados Unidos, que no es una crítica, sino una observación, porque sigue siendo el ensayo democrático más exitoso. Todos recordamos lo que es Tammany Hall, o sea, el nivel de corrupción que de ahí del Partido Demócrata, en la propia época de Martí, surgió. Hay muchos que dicen que las elecciones de 1960 no las ganó Kennedy, sino las ganó Nixon, por varias razones. O sea, es así. Y cuando hablamos de la segunda intervención de los Estados Unidos en Cuba, recordemos que el presidente Theodore Roosevelt no quería intervenir, casi le rogó al gobierno cubano de que no tomara ese curso. Yo creo que también la CLAC nos hizo mucho mal, pero también a nivel de como nación, de depender y suponer que los Estados Unidos pues iba a hacer determinado trabajo. Y eso fue un ejemplo del momento donde los Estados Unidos no quería tomar partido. Por favor, Alberto Grau.